no sé, a mí me parece muy impresionante cómo las ideas vienen como en formato semillita, ¿no? O sea, las ideas no vienen con placas de triple platino encima, ¿sabes? Este artista que yo creo que la mayoría de ustedes no lo conocían hace 4 años, tiene 3 álbumes, el tercero acaba de salir en el top 10 del Top Latin Albums, tiene 7 números 1 en Latin Airplay, fue el artista más ganador de los Latin Grammys el año pasado, este año está nominado a 6 Latin Grammys y además todo empieza con las canciones con él, señores y señoras, desde Colombia, Camilo. Camilo, bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un placer ver. Ah, esto es más grande de lo que yo pensaba. Esto es que esto es Billboard, baby. Sí, ¿verdad? Exacto. Estoy bien acá, sí, ¿verdad? El sofá es más grande. Yo El pensaba sofá que el más- salón. No, en general todo, es como que estoy Bueno, aquí córrete para acá para que quedes más cerca a mí si quieres. más cerquita. Bueno, primero que todo, ¿te gustó tu portada? Me encantó mi portada, parce. La vi y me pareció que era más, o sea, que la foto es más guapa de lo que yo soy. Entonces, ahí mentimos un poquito. No, mentiras. Orgullosísimo, me encantó. Me gustó Yo muchísimo. no creo que mentimos nada. ¿Tú no crees? Bueno, yo las vi y dije, wow, ¿cómo puede haber que o sea, ni una foto me sienta yo que me veo feo? No digo porque sea guapo, digo al contrario, porque como no estoy acostumbrado a salir así en las fotos, dije, epa, mira, y me sentí muy guapo. Gracias a ti por eso. No, gracias a nuestro gran fotógrafo, a nuestra editora de fotografía que es un crack, Y la editora debió haber hecho un trabajo le tomó horas. Photoshop de altísimo nivel. Óyeme, y estás en la mitad de tu tour de adentro para afuera. Y yo sé que este tour ha sido muy emocionante para ti. Dinos, has tocado en España, 2 Wisnik Centers, has estado llenando arenas, todo acá. Momento más memorable hasta ahora. Bueno, estoy en la mitad de mi gira ahorita, sí. Estoy en la mitad de mi gira de Estados Unidos en este momento. Una gira de verdad que con muchos retos porque son lugares muy grandes. Momento más memorable. Es que claro, cada lugar tiene como cierta carga emocional para mí, pero digamos, cuando toqué aquí en Miami, en el FTX Arena, fue muy importante para mí porque el FTX es como, fue para mí como un termómetro, ¿sabes? De que yo me acuerdo hace 5 años yo no tenía ni idea que era el FTX Arena, ¿no? Luego cuando llegué a Miami supe que era el FTX Arena y era como este lugar inalcanzable al que va la gente que no es uno, pero otra gente que va. Después era como el lugar donde tocaban los amigos de uno a los que le estaban yendo muy bien. Y era como un sueño y decía, bueno, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Entonces, el hecho de que me haya tocado a mí tocar ahí en esta gira es gigante. Pero el momento más increíble de todos fue que yo llegué con mi carro y cuando llegué al FTX Arena me abrieron la puerta como de la entrada al lado del escenario y parqué mi carro al lado del escenario, parce. Parece una bobada, pero claro, yo dije, ¿uno puede hacer eso? Y me decían, bueno, no, nadie lo puede hacer. Tú porque estás tocando y yo. Dije, mamá, lo he logrado. Y claro, me bajo del escenario y veo mi carro ahí y digo yo, puta, ¿sabes? Es como, es una bobada, No. pero no sé, me pareció como de esas cosas que uno ve en las películas de un artista, tan, y se baja del carro así, así, así. Me sentí como así. Y claro, mi hija, mi esposa, todos bajándonos ahí, muy cool. ¿Y cuál ha sido el peor momento del tour hasta ahora? El peor momento del tour, bueno, hace como una semana estaba tocando en Orlando, ¿no? Increíble concierto en Orlando. Pero estaba tocando la primera canción, me golpeé contra un tambor que había ahí, la mano la mandé así, ¡pum! Me di en este dedo, ¿no? Y yo, obviamente, lo que yo no podía hacer era, ¡pum! ¡Ah! Entonces yo me pegué y seguí. Y yo, ¡ay, marica! Y yo, fue pucha. Y claro, yo dije, no voy a mirar, me voy a mantener estoico. Entonces, y claro, cuando yo voy sintiendo como una especie como de temperatura, como unas gotitas, y dije, esto no es sudor. Y claro, y yo miro así, la sangre así, pum. Y yo, parce, ¿y ahora?
Entonces yo con un botoncito que tengo en el micrófono me volteo y le digo a mi stage manager, le digo, bro, que me traigan como 6 curitas porque creo que se me va a caer el dedo. Entonces el man, ¿qué pasó? Y en una canción, en un momento, meto yo la mano por un lado y me la forran y yo, listo, perfecto. Luego, claro, llego a mi casa en Miami, 4 de la mañana, después de manejar desde Orlando. Llego y dije yo, bueno, coño, 4 horas, ya debe estar cerrada esa herida, ¿no? Pues 4 horas. Me destapo eso y es una boca, así, salía y yo dije, ¿y ahora qué hago? O sea, clínica, ¿qué? Hospital. Entonces, párenle a hablar lo que hice. Ya que puedo hablar aquí de lo que yo quiera, ¿no? Sí, Entonces, para eso agarré, es esto. me lavé bien la herida y me la pegué con superglue. Ríanse, funcionó. Funcionó. Todo. El dedo torcido, el resultado. No, funcionó, lo logré. Pero ese fue como el momento más... Qué historia larga, ¿verdad? No, pero está buenísima, nos gustan Estuvo las buena, historias, hubo nos sangre, gusta. hubo peligro. Hubo sangre, hubo drama, hubo dolor Sí, y un final feliz. y un final feliz. Una cosa que se me olvidó decirles, el concierto de Camilo esta noche en Oasis, no va a ser en Oasis porque está lloviendo, va a ser en el Faena Theater, pero hay un caveat, el Faena Theater es pequeño, entonces nos da first come, first serve, guys, no para estresarlos, pero allí va a ser el concierto, no quiero que se vayan a Oasis y que digan dónde está Camilo cuando Camilo está acá. So, No vayan allá, que allá no vamos a estar. allí no van a estar, va a estar acá. Esa es la buena noticia. Y la buena noticia es que vas a estar tocando canciones de tu nuevo disco, entonces, de adentro para afuera. Una de las cosas que me encanta de tu música es que tú eres un cantautor así muy íntegro, pero te encanta colaborar. ¿Por qué, Cami? Gracias por lo de cantautor íntegro. No sé si me lo merezco, pero muchas gracias. Me encanta colaborar. A mí me gusta mucho porque la verdad que es más divertido, ¿no? Yo sé que hay toda una idea romántica de la soledad y de la creatividad en soledad. Por supuesto que hay una pequeña semilla de la creatividad que sí vale la pena fecundarla en soledad, y en la soledad es donde se desarrolla la identidad. Eso sí, pero a la hora de la creatividad yo sí creo que es mucho más divertido y más sustentable en el tiempo cuando uno se junta con otra gente, ¿no? Y yo no creo que estemos llamados a estar solos. Entonces no entiendo por qué en la creatividad sí deberíamos estar llamados a estar solos. Entonces a mí me encanta escribir con otras personas. Me gusta lo que otras personas suman y me gusta la persona que yo soy cuando estoy con otras personas. Cuando estoy solo me vuelvo como que me en sí mismo, ¿no? Me vuelvo como que giro alrededor de mí mismo. Cuando hay una persona más, hay una dinámica de ida y vuelta. Y tú quieres sentarte a generar en la otra persona cosas, y esa necesidad de generar en otra persona cosas despierta cosas en ti que no salen cuando estás solo. Entonces, a mí, en la creatividad, me gusta. No compongo con todo el mundo porque es un oficio también bastante íntimo. ¿No? Lo más cerca de la creatividad, todo lo que implica creatividad es intimidad. La sexualidad y la creatividad son hermanitas. Entonces hay que estar ahí con gente con la que uno se sienta cómodo, pero me encanta colaborar. Bueno, y invitamos a uno de tus colaboradores, una persona con la que te sientes muy cómoda y que ha escrito 1000 canciones para 1000 personas, súper galardonado, ha escrito mucho para Maluma, ha escrito mucho con Cristian Nodal, pero escribe mucho con Camilo. Mr. Edgar Barrera, ¿estás por ahí? Traje un amigo. ¿Viniste acompañado? Traje un amigo de sorpresa. Me lo Edgar encontré por Barrera ahí. y Edwin Cass. Me lo encontré por allá por el Zócalo y me lo traje. Oigan, ¿y este combo? Hola, buenas. Oigan, severo combo este. Llegué de mi totero yo por acá. Esto es sorpresa. Mira, hermano, Wow. agüita para ti. Ay, muchas gracias. Si hace ¿Saben por qué? Camilo, mostrá tu medalla. Por eso vine. ¿Saben por qué tiene la E ahí colgada? Eso no es por Evaluna, eso es por Edgar y Edwin. Si la es de Edwin, no por La Evaluna. doble E. Yo pensaba ponerme 3 E's, mis 3 E's. Edgar Evaluna. y Edgar Edwin. Evaluna y Edwin. Sí, ¿verdad? Qué guapo estás hoy, hermano. ¿Descansaste? Dormí ¿Te hacía falta ayer? mucho. ¿Descansaste Sí. esta tarde o no? Sí, qué bonito bigote. Me quedó bien, ¿verdad? Lo puedo tocar. Llegué de metiche aquí, oye,
¿Cómo estás? Estoy muy bien, sí, la verdad que sí. Hoy estoy muy bien, desayuné, tomé café como 3 veces, como 6 veces. Pues Bueno, Edwin viene- ¿sabes qué no saben ellos? Que cuando ustedes empezaron a colaborar juntos para Alaska, hicieron los tres un grupo de WhatsApp que se llamaba ¿cómo? Y sí, Bigotes y tequilas. Bigotes y tequilas. ¿quién puso ese nombre? Tú, Edita, ¿no? Yo le puse el nombre Bigotes y tequilas. Sí, porque pues Bigote. era lo que yo creo que define aquí a mi compadre, que casi no le gusta el tequila y Ahora, no, un momento. Pero está muy fuerte eso, que digan a uno, hagamos un grupo de WhatsApp con los mayores atributos de este par de artistas y que le pongan bigotes y tequila, marica. O sea, ¿Tú yo- cómo yo- querías que le pusieran? No, pero yo, a ver, yo soy más que un bigote y espero que tú también seas más que un tequila, hermano. Es Soy más que un tequila, soy 7 Soy tequilas. 7 tequilas. Pero el nombre de ese WhatsApp fue el que rompió el hielo. Aquí gracias a Edgar, que fue parte fundamental. Por eso vine esta tarde de aquí de Metiche, porque pues le agradezco mucho a Edgar que me haya presentado con Camilo y poder hacer esta fusión. Entonces, él sabe que lo quiero mucho, lo respeto, lo admiro, al igual que Edgar me ha tocado hacer muchas cosas con él y pues, ¿qué les puedo decir? Yo vine más que nada a agradecerles a los Ay, dos hermano. por darme la oportunidad de Qué colaborar va, con qué ustedes va. y Un aplauso aquí que para siga el él. éxito. No, qué buena onda. Tú sabes que nosotros nos conocimos en un hotel saliendo de entrevistas en unos premios, ¿no? Estábamos Ok, esta conversación la hemos tenido y tienes que decir en unos premios Billboard, Camilo. en unos premios Billboard. Estábamos en unos premios Billboard y nos encontramos saliendo de entrevistas entre habitaciones de un hotel. Y yo era yo con mi guitarrita y estos eran como 78. Entonces, claro, y yo digo, coño, Grupo Firme, porque yo soy fan de ellos desde hace rato y yo le contaba a Edgar que me encantaba lo que hacían. Y claro, ahí nos encontramos y dijimos, hagamos una canción juntos, hagamos una canción juntos. Y eso es lo que se dicen todos los artistas todo el tiempo cuando se ven en los hoteles, hagamos una canción juntos y de todo lo que se dicen se hacen 2 de 1000, ¿no? Porque al Sí. final el tiempo, las tal, ¿no? Entonces yo decía, pucha, ojalá que esta no sea una de esas. Y terminamos haciendo una canción juntos y se ve la Y canción. qué canción, Y ¿eh? Qué canción. no, pero yo de verdad yo quiero que ustedes sepan que el amor que Camilo le tiene a la música de regional mexicana de verdad que es muy, muy grande y muy real, porque yo llegaba a casa de Camilo a componer y lo encontraba escuchando canciones de José Alfredo, de todo, de Ramón Ayala, de todo, ¿verdad? Las ponía porque ibas tú, Edguita. No, mentira, Te ibas Edgar y yo. preparando. No, ¿cuánto tiempo nos hemos pasado tocando 1000 canciones Todo el de tiempo. los cadetes de Linares, de todas esas cosas que nos gustan y qué sé yo? Sí, es cierto. Sí, también Entonces, por una eso ilusión para mí. la colaboración y el trabajar pues con dos grandes, pues también es fácil, ¿no? Es fácil porque Edwin pues se deja querer fácilmente Se deja también. querer, te dejas querer. Ustedes díganme por dónde le doy y para allá me voy. No, fue una colaboración muy bonita. Voy a meter un poquito la cuchara porque yo me acuerdo que le mandé un WhatsApp y le dije, oye, ¿qué te gustaría hacer? Le digo, nos vamos más a tu estilo, nos venimos al estilo de Firme. Y me dice, tengo una idea, solamente dame un poquito de tiempo. Y fue cuando se juntó aquí estas dos grandes mentes y de la nada me llegó un WhatsApp al grupo De tequila y bigote. de tequila y bigotones, así decía. Ah, tequila, Ah, y tequila y bigotones, es la bigotones. cosa. Ujú. Entonces llegó y me dice, tenemos el hit, tenemos el tema que va a funcionar. Y me lo mandaron y dije yo, ese es. Pero le cambiamos el ritmo, ¿te acuerdas que era otro Sí, ritmo? ya era otra cosa. Luego se convirtió, ¿qué es eso? ¿Como un guapango Es no? un guapango. Sí, es un guapanguito, ¿verdad? ¿Acá tienen la guitarra o no? Acá tenemos, yo creo que hay una guitarra por ahí. Echamos un palomazo. ¡Ea! Un palo más. Un palo más. A ver, yo quiero que nos caminen de cómo nace la canción. Yo tengo, ¿eh? La escriben, se la mandan a Edwin, se vuelve un guapango. A ver. Sí, la idea del guapango nació en el estudio. Estábamos ahí con toda la banda. Sí, ¿verdad? No cabíamos en el estudio. Era un montón de gente que traían aquí estos compas. Sí, porque al comienzo era como un, ¿cómo se llama? Como balseada, ¿no? Era como en 3/4. Era 3/4, sí, Tun, era tun, una ¿Cómo ranchera de empezó? 3/4. Sí, A o ver, sea, no hay al un comienzo. stand, ¿no? Yo te tengo el micrófono. No, pero pues ahí, Edguita, ¿cómo era la cosa? Al comienzo era como
Mira, así era al comienzo. Así Y así te la mandé. Así era. Ajá. Y yo dije, wow, pues a mí se me gustaba con la banda. Y yo contesté, ser besado por su boquita. Claro, pero llegamos al estudio y cuando la empezaron a tocar ustedes en 6 octavos en Guapango, de una vez, lo primero que hacíamos era empezar a bailar. Estábamos y me bailando. enseñaban ustedes a bailarla y que yo nunca pude. No, Nunca lo pude. ¿Cómo era la vaina? Nos dio clases al final. No, pero venga, ¿cómo era? Venga, es. Un, dos, ándale, así es. Me voy a borrar los pasos porque no quiero alardear demasiado. Salió el Y ritmo luego y la echamos entonces, ahí. entonces Camilo empezó a bailar y dijimos, oye, pues sí, se sintió una emoción en el estudio Sí se sintió. y de ahí fue se donde nació ya el nuevo ritmo de Alaska. Échale, maestro, echa un poquito. Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté, ser besado por su boquita. Hacer canciones así es bien fácil, ¿no? Cuando tienes artistas como... Oye, pero no así, nos dejaron- así salió, realmente así salió esa canción. Así fue. Qué vaina tan buena. Yo tengo unos videos en el teléfono del día en que lo grabábamos ahí en el estudio, primera toma, a ver cómo quedaba. Increíble. Y la versión final terminó siendo algo muy cerca de esa primera botada en el estudio. Me encantó, parce. Qué bien. Amo esa canción. ¿No tienen otra? Por ahora... Mejor dicho, hacemos una acá, ¿eso se puede? Bueno, te digo que podría... Deberíamos. La segunda historia que podemos contar es, después de los premios Billboard, estábamos en un panel de Billboard. Podemos contar eso. Y dijimos, ¿por qué no hacemos otra? Sí, deberíamos, sí, es cierto. Debería. Bueno, a mí me encanta que ustedes son mexicanos, Camilo es colombiano, pero a Edgar le encanta lo colombiano también. Y creo que a Edwin también porque están empezando a ir a Colombia. Sí, estamos empezando a ir a Colombia, es algo Pero hermoso empezando, por no, ahí. Colombia. Y a los Camilo ama le a ustedes. encanta lo Uf. mexicano, estamos como Sí, hermandados yo siento musicalmente, ¿no? que la cultura de Colombia es muy parecida a la cultura de México, empezando por, no sé, por la televisión y todo eso, por la música. Incluso yo no sabía que el mariachi era tan fuerte en Colombia. Hasta que empecé a ir a Medellín me di cuenta que el mariachi, no sé, hasta suena más allá que lo que suena a lo mejor en México. Y me empecé a dar cuenta que en Colombia también empezaron a escuchar mucho la banda Sí. y se empezó a meter y se metió Grupo Firme, se metieron todos y ya están. Allá tiene el nombre de música popular. Música popular, le Música dicen. popular. Sí. Y decíamos, cuando me tocó ir para allá con Juancho, decía, no, es que su música está pegada acá. Y yo me rascaba la cabeza y decía yo, será verdad, no será verdad. Y sí, fui a una plaza, fui a comprarme algo de comer, iba por un sushi. Y no pude llegar al sushi. No, en serio, Yo te no- paraba la gente. Pues yo en mi mente no me imaginaba que fuera famoso allá en Colombia. Entonces yo me Pero fui a su- comprar un sushi y no Sushi llegué. en Colombia, No, compadre. es que en Colombia, por ejemplo, ¿qué dice? Sushi en Colombia. Lo ¿verdad? pidió en Una delivery bandeja para el hotel. paisa. Sí. No, tú sabes que en Colombia la música regional mexicana o sea, la sentimos como nuestra también. A ver, en mi casa la música de mi papá y de mis tíos era, a ver, mis tíos solamente escuchaban corridos, rancheras, solamente, o sea, en Navidad era tomar guaro y escuchar música popular, música, y uno no decía, esa es la música de México, eso era muy de Colombia también, entonces nunca hubo como una división ahí, el México nos impactó muchísimo a nosotros artísticamente en Colombia, todos tenemos, y yo soy en gran parte, la identidad mía como compositor es muy de la mano de la música regional mexicana, ¿no, Edguita? Sí. Que nos hemos encontrado en eso millones de veces. Sí, sí, sí. Hay mucho de las canciones de Javier Solís, canciones de Agustín Lara, que Camilo, de verdad que yo nunca hubiera pensado que Camilo era fanático de ese tipo de música. Yo creo que eso también fue lo que conectó no sé, que conectamos nosotros cuando empezamos, porque Camilo y yo empezamos a escribir canciones para otros artistas. Cuando Camilo estaba acá recién llegado a Miami, alcanzamos a escribir varias canciones, nos alcanzó a grabar Bomba Estéreo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Prince Royce, hicimos un tema para Prince Royce, y después hicimos el tema de No te vayas
que era para otro alguien artista. más, sí. Era para otro artista y me acuerdo que Camilo, Fue la primera canción mía que salió, sí. la primera, me dijo, me voy a lanzar. Yo me acuerdo dónde estaba y todo cuando Camilo me manda el mensaje, me dice, me quiero lanzar yo como artista. Quiero sacar esta canción que hicimos y yo, Camilo, por favor, o sea, y de ahí empezó pues. Y el la monstruo que es ahora, Te amo, ¿no? Ed Guitar, parce. Yo lo amo, Ed El Guitar. monstruo tanto. que es ahora Camilo. ¿Qué? ¿Cómo? Un Monstruo que es ahora Camilo. gigante. Gigante. Por Es- lo feo, dice. No, ojalá. Está hermoso. Se tira al piso para que uno lo levante, ¿verdad? No, es que yo me acuerdo que sacaste un tema con los dos carnales. Sí, Sí. Ahí que lo fu- escribimos juntos también con el maestro. Ahí fue donde yo miré una esperanza de luz. Dije, ay, yo voy a grabar un día con Camilo. Ay, Dije, hombre, qué lindo, hermano. Ahí fue donde... Pero Qué Edwin, bonito. ¿no fue también como que viste una luz de, oíme, este tipo hace pop, pero lo está mezclando con corrido y norteño, ¿y por qué no? ¿O ya lo habías pensado de antes? Pues no, realmente siempre todo se da cuando nos conocemos, la plática sale muy orgánico y lo que él quiera es lo que es. Yo me pongo de modo también, o sea, no batallo para nada. Lo que él decida, eso hacemos una lluvia de ideas y se hace. Entonces, creo que esa es la fusión de la música orgánica. Porque, Yo le creo a eso, sí. se siente esa vibra y si uno se siente de buen término, buena actitud, pues yo creo que esa canción tiene que ir directo al éxito. Y, O- sí, no, y yo también pienso, por ejemplo, que cada vez más está, o sea, es menos, o sea, es más difícil dividir las cosas por géneros, ¿no? O sea, ya lo que es pop y lo que no, y lo que es urbano, y lo que entonces es reggaetón, pero entonces no es reggaetón, porque o sea, yo siento que ya hoy en día la gente no se pregunta tanto eso. Viste que antes, y eso se pilla mucho porque la gente, no sé, hace 10 años, todo el mundo le preguntaba, ¿y qué tipo de música te gusta? Se preguntaba un montón eso antes, y uno decía, a mí me gusta tan, ¿y no te gusta tal? No, ya viste que uno ya no pregunta casi eso, parce. ¿Y a ti cuál es el género de música que te gusta? Ya nadie pregunta eso, o al menos en el círculo de uno ya nadie, porque ya es como que ya las barreras de eso, o sea, ya se celebra tanto la diversidad que no, bueno, es raro, o habría sido raro hace 10 años que un artista como yo sacara un álbum en el que hay una canción que es una balada y luego hay una canción que es como un ska y luego hay una canción con Grupo Firme y con Alejandro Sanz y luego Hubiera con Camila sido Cabello raro. y es como y uno dice, pero espérate, nadie dice, esto no está tan claro, no lo escuchemos. La gente lo oye de arriba abajo y conecta con las canciones. Ese muchacho va a la cárcel, no sé. No. Bueno, antes te digo que la gente era como muy protectora de la identidad y la idea de que la identidad ahora sea como frágil, como maleable, a mí esa vaina yo la celebro, la verdad, me gusta. Sí, ya hoy en día los playlists, yo veo mucho los playlists de mis amigos y empiezo a mirar lo que tienen y empiezan con pop, empiezan con Camilo, empiezan con canciones y terminan con a las 2, 3 de la mañana oyendo puro Grupo Firme y canciones de ya bien borrachos. Y entonces es algo que ya, eso ya como que quedó, ¿no? La música quedó como música, no, Sí, no está totalmente, clasificada canciones. como por... ajá, Y por si uno canciones. canta una canción de guitarra, las canciones que nosotros hemos producido y hemos hecho juntos, las hemos escrito y las hemos cantado en cuantos géneros antes de grabarla como la grabamos. Las canciones que escribimos nosotros las podemos tocar con una guitarra o con un bajo quinto y un acordeón, todas se pueden, o con un... Sí, sí, sí. Es que ya, muy difícil... A mí me encanta la idea de que puedan, Edwin acaba de venir de tocar en el Zócalo, 300.000 Increíble. personas, ¿no? Gracias a Esto Dios. fue antenoche. Antier, una Antier. bendición. Ya te siento el corazón te hace... Y Todavía no se me Camilo- tranquiliza el corazón. Ah. Y Camilo, Y Camilo viene casi de- se vuela el dedo. No, y Camilo Una viene larga de hacer historia, una- hermano, luego te la cuento. No, pero casi lo... Pero Camilo viene a hacer una gira de arenas y entonces vienen de una cosa como tan grande, pero aquí pueden recogerla y hacerla una cosa íntima gracias a una canción. Qué lindo eso, de ¿Sí? verdad que sí. Y entonces cuando se sientan a crear las canciones, ¿las están pensando así como masivamente o están pensando en la canción como algo chiquito que puede crecer indefinidamente? No sé si me explico. Sí, yo mira que, no sé qué quieren decir ustedes. Es que cuando hicimos esa fusión, no fue como que, quiero que pegue aquí, quiero que pegue acá, Sí, quiero... no. Yo me moría por hacer un dueto con él, entonces era diferente. Yo tenía muchas ganas de grabarla y lo que mejor fuera eso. Y es lo mismo que lo dije hace ratito.
si la armonía es buena, yo creo que va directo al éxito aquí y en China, donde pegue la canción. Va a llegar hasta donde tenga que llegar. Si uno no, yo no pienso en eso. Yo no pienso. Nunca cuando no, escribes. No, porque si pienso en eso yo me tranco y me. O sea, yo por ejemplo, ahorita que pasó lo de ustedes también y yo acabo de ir a ver a Camilo ahorita aquí en el FTX y cómo coreaba la gente las canciones. Por ejemplo, ahí me di cuenta del poder que tiene uno en el mensaje que está dando también en las canciones, Sí, que eso wow. es súper importante porque, por ejemplo, en el caso de Edwin, que hicimos lo de Ya Supérame, yo jamás en mi vida hubiera imaginado que 300,000 personas en el Zócalo, en la Ciudad de México, iban a estar coreando Ya Supérame. Entonces, o en el caso también con Camilo, que hacemos canciones que están cantando niños, ¿no? En el FTX, es también cuidar ese mensaje de lo que uno le está dando a la sociedad al final del día. Sí, y Yo más bien pienso más en eso que en que si la canción va a ser coreada por 1 millón de personas. Yo pienso más como que en el mensaje que estamos dando. Sí, y a mí me parece también que es muy lindo ver cómo, no sé, a mí me parece muy impresionante cómo las ideas vienen como en formato semillita, ¿no? O sea, las ideas no vienen con placas de triple platino encima, ¿sabes? Luego a uno sale en la foto con las placas de disco de diamante y la cosa, pero es mentira que el día que tú la escribiste, la primera idea que tuviste, tú dijiste, esto es un multidiamante, porque yo me he equivocado 1000 veces. Las canciones que uno dice, esta canción no la va a entender nadie, es demasiado personal, es la que más grita a todo el mundo. Y justo la canción en la que todo el mundo se choca la mano, es de pronto la canción que la gente no, con la que no conecta tanto. Entonces, las ideas vienen como en formato semillita y uno no sabe, o sea, no vienen con los mangos ya maduros colgando del árbol, vienen en formato semillita. Yo puedo hacer una pregunta. ¿Puedo tomar su lugar en una preguntita? Tome mi Sí. lugar, Edwin. Ok. Esa pregunta es para ustedes dos, porque nunca me había animado a preguntársela, pero ahí te animó que me echen mentiras enfrente de Sí. toda la gente. Ya si me sacan, ok, está bien. ¿Cómo fue que les dio la idea de empezar esa canción de algo de lo que es el alcohol, de que es lo que refiere a Grupo Firme? La borrachera tiene mucho a Grupo Firme, y pues lo que es el amor, es algo que te identifica demasiado. ¿Cómo fue que ser besado por su boquita? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué estaban pensando? Edgar es un genio. Edgar es un genio de A la ver, música. Edgar, es Edgar. No, lo que pasa es que cuando yo escribo con Camilo, me pasa una cosa diferente que cuando escribo con otras personas. Con Camilo puedo ser muy yo y nosotros nos cagamos de la risa casi todo el tiempo. No, y agarramos la guitarra, yo empiezo, yo no canto nada, yo canto horrible. Entonces yo con Camilo, yo me suelto y yo ahí me tiro unos gallos y yo escucho ahí las grabaciones. Y no sé, estábamos ahí, nos estábamos riendo, no me acuerdo cómo nació, no sé ni Yo cómo creo que nació fue esa exactamente canción. con la primera frase, porque estábamos hablando de que lograr una canción que se sienta, lo que tú decías, la armonía de los dos, o sea, que sea orgánico para ti y orgánico para mí, y cómo llegar a eso. Y la mayoría de las ideas mejores a las que llegamos cuando escribimos juntos el guitar y yo, siempre empiezan así. Man, es que tengo una idea, pero creo que es muy mala. eso sí me consta, Siempre sí. empiezan Sí, así. sí, sí. Man, tengo una idea, Sí. pero es que ni siquiera sé si decírtela o no. Dale. No, es que de verdad me da vergüenza. No, man, dale. Man, pero la voy a tirar y la ignoramos. O sea, la tiro y después hacemos ja, y cambiamos el tema. ¿Listo? Va, listo, voy. Vale, la voy a tirar. Dale. La mayoría de las mejores ideas, todas han empezado con esa introducción, o no, Edguita. sí, yo- En no, cambio, cuando dices, lo tengo el coro, es como, no, man, no lo tienes, ¿no? En cambio, cuando dices, no sé, y teníamos la guitarra y era, man, mira esta idea, puede que sea muy pendeja, Sí. pero ahí va. Y la botamos y era, Sí. ahí está la canción Por escrita. ejemplo, yo tengo la nota de voz de cuando estábamos escribiendo Vida de Rico y estábamos por Zoom y se ve en la nota de voz que Camilo dice, no es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y yo le digo a Camilo, y si en la casa no tengo, ¿cómo se dice? Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico, ja. Y era como una broma, yo no pensé que eso se iba a caer en la canción. Yo se lo dije por bromear, porque cuando uno está escribiendo uno siempre empieza a tirar como cosas así como de Amigo, chiste. qué risa para eso, reírnos. man. Y ¿Qué nos rima? reímos los dos. Abanico. Abanico. Sí, fue como que- Claro, no es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y Edgar dice, y si no hay aire, pues te pongo abanico. Dice. Ajá, sí, es con ese tono de voz, sí. Y luego, y la mirada después es, Sí, era como que...
¿Qué otra cosa? Y nos quedamos, no. Y nos quedamos como 5 minutos. Escucha en la nota, en la nota de voz que estamos 5 minutos yendo para atrás y para adelante. Es como que, marica, pues, lo de abanico puede quedar, ¿no? Eso ya puede está ahí. ser, sí. Puede ser, no sé, lo que más nos ha gustado a los dos de lo que Sí. hemos dicho. Y como que, bueno, pongámoslo. Y así es componer. Así me pasa. Cuando hicieron la de Alaska pensaron, vamos a empezar con cerveza porque es grupo firme. Esa pregunta. Sí, no, sí lo Una pensamos, pregunta que más ¿no? o menos Esa se la hizo Edwin, pero no se la contestaron. Claro. Sí, es que, es ¿por que qué? Me estarán diciendo borracho. ¿Será una indirecta? ¿Me conocerán o lo dirán Me al conocerán tanteo? muchísimo. ¿Por qué fue Edgar? Ni me acuerdo, No, parce, pues, estábamos hablando. Pues es que, pues Edwin, para empezar, siempre que hablo con él me dice que ya va a dejar de tomar. No sé si ya dejó la tomada o no. Lo he intentado. Dejar de tomar es muy fácil. Él lo ha logrado como 14 veces. Sí, sí, pero vuelvo a recaer. Es que es complicado. Sí. No, pero volviendo al tema este de esa canción, es jugar con las palabras. Me acuerdo también cuando sacamos lo de Alaska, que dijimos la parte, ¿te acuerdas que habíamos escrito la canción y después le sumamos esa parte? Y fue como que, Cami, yo creo que nos falta algo después de volver al coro, volver a algo diferente, que no vuelva como a lo mismo. Y estuvimos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y estábamos tirando ideas y yo me acuerdo que a mí, a mi abuelo sí le gustaba tomar. A mí, yo no tomo, eso sí. Pero a mi abuelo sí le gustaba tomar y mi abuelo siempre decía, ahorita vengo, voy para Alaska. Y yo decía, ¿para Alaska? Y me decía, para las cantinas. Y yo, ja. Y yo me acordé de eso, entonces era como que, se lo dije a Cami, como que si metemos como que, No, Edgar, No, ¿en de serio? eso no, pero cuando... pues yo pensaba que era algo que todo el mundo se sabía, porque pues en mi casa mi abuelo me lo decía bromeando. Y yo lo escuchaba y decía, pues, y también es como que a las caguamas, algunos A las dicen como, caguamas. "No ¿Qué es es a las las caguamas? caguamas. La caguama es como... Es una cerveza gigante, así como Jumbo. La caguama le dicen. Sí. Lo mejor que hay en el mundo. Es que es más barata y, Sí, es más barata. y pues con una agarras un ambientazo bueno, o sea, con una andas de Se te calienta rápido, pero... A las caguamas. Bueno, les cuento con profundo pesar que se nos ha acabado el tiempo. Podemos volver a bailar si quieren. Ah, Bueno, yo lo que iba a decir es, no sé si ya que estamos aquí como que celebrando, esto no les dije nada atrás, pero aquí estoy pensando, como estamos celebrando la fusión de la música, de los géneros, de Colombia, de México, no sé, ¿hay algo más que puedan cantar así? Quizás o algo. canten ya, supérame. Y yo me monto ahí en un poquitico. A ver, Ok, estaría bien. Perdón, tirarlos así como que Sí, eso se llama el piletazo. piletazo, pero un piletazo bonito. Do mayor, Edgar, do mayor. Ok, va. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La